Bueno, a ver, ¿cuántos libros te lees al año? ¿O cuántos libros dices que te lees al año? Porque a veces decimos que nos leemos X libros, o por lo menos es mi caso, pero no cuento los libros que me he releído. Porque releer es un placer del que se habla bastante poco. Bueno, no es verdad. Creo que se habla bastante, pero yo qué sé, se enfoca de una forma errónea o incorrecta, o directamente se suele decir a la gente que releer no tiene demasiado sentido porque hay demasiados libros que leer, demasiados libros que descubrir, demasiados libros que entregarse a ellos nuevos, por así decirlo, descubrir sin parar, es lo que se suele vender. Y yo vengo hoy a decir a que eso es una gilipollez como una catedral. Releer denota criterio. Releer quiere decir que tienes buen gusto. Releer es una muestra, como ya digo, de una persona que sabe lo que quiere. Porque cuando relees, eliges algo. Cuando lees sin parar, cuando lees libros a mogollón, que sinceramente es mi caso, mayoritariamente hablando, pero no paras de investigar, de aprender, de buscar algo nuevo, de no tomar la decisión de algo que te encanta. Pero cuando relees es porque literalmente has entendido que ese libro es para ti, que ese libro a lo mejor en una segunda vista, en un segundo momento que le des, puede contarte algo más. Releer es un placer inmenso. Y hoy básicamente te cuento por qué. Bueno, yo he releído desde siempre, o sea, es que a lo mejor el cuarto libro que me leí era uno que ya me había leído. O sea, básicamente soy así. Soy una persona realmente obsesiva. Y al ser tan obsesiva, cuando cojo un libro y me encanta, digo, ¡buah! Impresionante. Lo supero, me meto en otro, empiezo a avanzar en otro, pero me vuelve ese remanente a la mente a decirme, a lo mejor en un segundo vistazo descubres cosas nuevas. Es una sensación que he tenido siempre y la he tenido con todo, he de decir. Con todo. Soy una persona que ha visto películas varias veces, porque si una película me gusta, la veo más de una vez. Seguramente en ocasiones dispares, más lejanas, más cercanas, da igual, pero en algún momento la volvería a ver. Y es que además la disfruto muchísimo, es algo que no me suele aburrir. Con los videojuegos, igual. Soy un nostálgico y lo que hago es a jugar a lo que ya he jugado, a lo que ya me he pasado. Y en este caso con los libros me pasa literalmente lo mismo. Pero es que además con los libros sucede de otra forma. Da la impresión que la frasecita esta estúpida y manida de que los libros te leen a ti en lugar de que tú los lees a ellos, en parte es bastante cierta, porque yo cada vez que me releo un libro descubro algo nuevo. Son cosas diferentes en mi vida, cosas que de repente me peta la cabeza y las veo de otra forma. No sé muy bien por qué, o frases que has leído, pero como hay tantas, no has caído con la profundidad que tenía la primera vez. Y es curioso, porque los libros que voy a releer, suelo saber que hay posibilidades de hacerlo. Yo subrayo mucho los libros y pongo post-its y pongo las típicas míticas tonterías que hacemos prácticamente todos los lectores cuando hemos pasado ya un nivel, por así decirlo. Pero en los libros que me he releído no les pongo. Y no les pongo porque suelo tener la sensación de que es perfectamente posible que me lo vaya a leer en un futuro. Y como sé que me lo leeré en un futuro, no le pongo nada, no lo subrayo, lo paso por alto porque de esa forma sé que en un segundo vistazo podrá darme un tortazo diferente, por así decirlo. Podré verlo de otra forma. Entonces sé que me dirá otra cosa, que me contará algo nuevo o que yo lo enfocaré de otra forma. Pero no es solo eso, porque leer es algo muy personal, muy íntimo, es algo que haces tú solo. Aunque leas en voz alta, estás tú solo con el libro. Tus pensamientos son literalmente lo que pone en el libro. Entonces es una forma de empatizar muy especial. Con lo cual, al ser algo tan personal y tan del momento, a cada etapa de tu vida que leas puedes entender las cosas de una manera distinta. Eso sucede con muchos libros. Y hay libros que me he releído, pero no porque tuviese intención de hacerlo, sino porque a lo mejor me los han recomendado varias veces y digo, voy a dar una segunda oportunidad. Y en esa segunda oportunidad me ha parecido un librazo. Hay libros como por ejemplo El Guardián entre el Centeno, que la primera vez que me lo leí me pareció lamentable. O sea, es que me pareció horrible. Además, nada más lo leí pensé, no sé cómo narices a alguien le puede gustar este libro. Me pareció horrible. Y no sabría explicar del todo bien por qué. Simplemente no me gustó nada. Pero es que además, ya no solo por gusto de la historia no me dijo ni fu ni fa, sino que lo aborrecí entero. O sea, no me gustó nada el libro. Tampoco es un poco exagerado decir que lo aborrecí, pero directamente es un libro que no me dijo nada en ningún momento. Y hace unos años me lo volví a leer y pensé, qué buen libro. O sea, no sé por qué. Otra etapa de la vida. Como ya digo, el libro te entra diferente, te habla diferente y es un poco como si te leyese él a ti. Y él te dice, te acepto, te tolero, me gustas, te quiero, lo que quiera decirte el libro, pero te lo dice él a ti. Y de repente todo es distinto. Hay muchos libros que son más releíbles que otros. He de decir, hay muchos libros que tienen un segundo vistazo más que otros. Y es una cosa muy curiosa porque para hacer este vídeo he hablado con bastantes personas y cuando les he preguntado sobre qué libros releen o sobre qué tipo de libros leen, hay unas coincidencias asombrosas. O sea, muchas personas me han hablado varias veces del mismo libro. Por ejemplo, Harry Potter. Harry Potter es un libro
que se relee muchísimo. Y no te digo gente que lo vaya a leer, gente que no lee especialmente o que lee cosas más, entre comillas, banales. No, personas que leen mucho, o sea, que tienen buen bagaje lector, que disfrutan mucho la lectura, te dicen que un libro juvenil que se leen más de una vez o que se han leído más de una vez es Harry Potter o algún libro de Harry Potter. Es un ejemplo clarísimo. El libro que más he oído a gente que se haya releído es El Señor de los Anillos. Pero he de decir que no me extraña. Y es un libro que probablemente me he leído en torno a 5 veces. Ya sé que es un poco loco leerse tantas veces un libro, pero como ya digo, soy una persona bastante obsesiva. Y si algo está en mi cabeza, me atormenta siempre. Y El Señor de los Anillos es una constante en mi vida. O sea, no sé muy bien por qué yo cada año pienso en leerme El Señor de los Anillos. Y no lo hago simplemente porque pienso, joder, te lo sabes de memoria, espérate 2 años y a lo mejor así te sorprende algo más. El Señor de los Anillos no me sorprende, nunca, ya, porque ya me he leído tantas veces que no me sorprende, pero aún así suelo descubrir algo nuevo, he de decir. Otro libro que yo me he leído más de una vez, concretamente 3, es El Quijote. El Quijote de la Mancha, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Este libro yo me he leído 3 veces y es un libro además que mucha gente que conozco también se lo ha leído más de una vez. No me sorprende porque es un libro que es sensacional, o sea, que esconde una filosofía espectacular, un modo de vivir maravilloso, una clarividencia asombrosamente espectacular, realmente entretenido de leer y que además puedes leer a cachos. También es verdad que muchas personas me han dicho que no se lo han leído una segunda vez entero, pero que han cogido distintos capítulos o distintas hornadas, por así decirlo, del libro y le han dado caña y han dicho, por aquí me tiro yo, me muevo, me divierto, me entretengo, tal vez no me ría, pero me va a gustar. Pero es que la lista sigue. Otro libro que yo me he leído también más de una vez y que otra persona a la que le pregunté también me lo dijo fue Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen. Es decir, que yo de Jane Austen me he leído prácticamente toda su obra, porque es una autora que me apasiona, es una autora que me encanta, es una autora que disfruto muchísimo de leerla, no sé por qué. Es decir, que creo que es obvio que es una gran escritora y que todo el mundo la disfruta, pero me da la impresión de que la gente no tiene el aprecio, o por lo menos aquí en España, o a las personas que yo conozco, el aprecio y la admiración que hay que tener a Jane Austen, que yo sí que le tengo, pero mucha gente se lo ha leído más de una vez. A más de una persona que le pregunté, me dijo este libro. Una persona sabía que me lo diría porque es un libro que le encanta, uno de sus libros de cabecera, pero a otra persona a la que le pregunté, que no me podía imaginar que le gustase Jane Austen, el primer libro que me dijo fue Orgullo y Prejuicio. Alucinante. Pero como ya digo, es un libro que yo me he leído más de una vez y que se repite en la lista. Hay muchos libros que me he releído y hay libros que sé que voy a seguirme releyendo. Uno de ellos, por ejemplo, es Los Hermanos Karamazov. Es un libro que me he leído 2 veces, pero es que sé que me lo leeré una tercera. No sé cuándo. No tengo pensado hacerlo dentro de poco, porque además la segunda lectura la hice hace unos meses. Pero no sé cuándo, pero me lo volveré a leer, lo tengo clarísimo, estoy seguro de ello. Y ojo que esto no solo sucede en la novela, porque si te gusta leer, por ejemplo, teatro, a mí es algo que me encanta leerlo, y es una cosa curiosa porque me gusta más leerlo que verlo, sé que es un poco sacrilegio lo que digo, pero es la realidad, es la verdad. Pero me pasa mucho, por ejemplo, con la obra de Shakespeare. Sé que Shakespeare hay gente que dice que está sobrevalorado, pero esas personas me parecen que son gilipollas, porque Shakespeare es acojonante, o sea, es espectacular. Pero, por ejemplo, Hamlet puede ser que me lo haya leído, sin exagerar, en torno a 7 veces. Pues es un libro, una obra de teatro que me apasiona, pero Sueño de una noche de verano me pasa lo mismo, y con cantidad de obra de Shakespeare. Y probablemente el libro que más veces me he leído, vuelvo a decir, es una obra de teatro y es La vida es sueño de Calderón de la Barca. Ese libro, claro, te lo lees en un momento, o sea, yo me lo pillo un día y digo, tranquilamente. Si me lo leí por primera vez con 19 años, me lo leería otra vez con 20, con 22, con 23, con 24, con 25. Vuelvo a decir, soy un tipo realmente obsesivo, soy un tipo bastante raro, pero bueno, me he abierto un canal YouTube donde hablo de libros. Siempre es un poquito raro si lo haces. Es que me he abierto un canal donde subo 2 vídeos a la semana hablando de libros y no os imaginéis las ideas que tengo en la cabeza. O sea, es que hay que decir, muy normal no es que yo sea. Pero como digo, La vida es sueño, es un librazo. Es que además es, en mi opinión, en mi humilde opinión, el culmen del siglo de oro español. Y digo el culmen no porque sea lo mejor, porque ojito con el Quijote, pero es que es el pináculo, es la parte final. A partir de aquí, el teatro no ha vuelto a ser el mismo. Soy una persona que ha leído mucho teatro y me encanta el teatro y sí que sigue siendo maravilloso de decirlo, pero es que La vida es sueño es demasiado espectacular, es demasiado profunda, demasiado espiritual, demasiado elegante, demasiado todo. O sea, es asombrosa. Poquito más puedo decir de ella porque es que de verdad no quiero hacer un vídeo hablando de este libro, pero es uno también quería comentar que me he releído varias veces. Y como ya digo, es que releer es una auténtica gozada, es lo mejor que puedes hacer en tu vida. Es algo impresionante, es una cosa maravillosa, es algo que te puede realmente cambiar la vida. Y sé que puede sonar exagerado decirlo así, pero es verdad. O sea, ese libro que te leíste en un momento, que a veces piensas
que te encanta y que te gustaría volver a leer, pero hay demasiados libros que leer y decides no hacerlo, tío, hazlo. Si tienes ese libro que te dice algo constantemente, que dices, no voy a volver a leérmelo porque hay tantos libros que leer que yo qué sé, no voy a tirarme a este porque claro, hay demasiadas obras que leer. Pues no, yo te digo, vuelve a él, porque es un libro que te encanta así, que tienes ese tirón a volver a leerlo. Solo puede pasar dos cosas con él. Primero, que te decepcione, y eso no deja de ser algo poético, que yo que sé, está gracioso, o que literalmente te enseñe algo nuevo. Y te enseña algo nuevo, como ya digo, un libro al que tienes admiración. Y ese algo nuevo que te enseñe va a calar en ti como en ningún sitio. Porque podríamos decir que es alguien a quien quieres que te da un buen consejo. Es una sensación asombrosa, espectacular. Como ya digo, releer denota criterio. No hace falta que releas sin parar. Ya os digo, yo antes leía más, pero yo ahora mismo, yo me leo en torno a 50 libros al año, más o menos. Y de esos, a lo mejor releídos, son 2. No hace falta que releas todo el rato, como ya digo, porque hay demasiados libros que leer. Pero a veces vuelve, date ese capricho que te va a enseñar algo. Date ese capricho porque te va a hacer sentir algo especial. Y a mí también me ha pasado de releerme un libro y decir, bueno, me gustó más la primera vez. Pero es que esa primera vez que te lo leíste no te la va a quitar nadie. Y si lo relees, probablemente ganes muchísimo. Releer es un placer especial, o sea, diferente. Y nos ayuda mucho a salir de ese ansia a veces por leer más. A veces son momentos en los que dices, no sé qué leer porque hay tanto que leer. Tío, reléete un libro que te haya encantado, que te haya apasionado, que tengas de verdad ganas de hacerlo. Y a lo mejor cuando lo hagas volverás a leer libros nuevos. Y no te cortes, porque leer es algo totalmente personal. Y nada, hasta aquí el vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao.